¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy con Javier Aroca, Marta Monforte, Fernando Garea, Ana Cabanillas y Joaquín Muekel. ¿Qué tal? En un día en el que esta misma tarde, hora española, Trump ha vuelto a señalar a España. Dice que por no cooperar. Y entre tanto, José María Aznar otra vez marcando la línea. Hoy además que es un aniversario del 11M, los peores atentados de la historia de España. Y Aznar sale diciendo que el que puede hacer que haga y que España debería apoyar a Estados Unidos en la guerra contra Irán. Y que no tienen ni idea. Aznar. Puede hacer que haga. Los Estados Unidos son nuestros amigos, nuestros aliados, y un país como España pues debería estar al lado de los aliados, de sus aliados, y no al lado de nuestros enemigos. Y no tiene ni la más remota idea de algunas lecciones que la historia nos da y que son grandes oportunidades. Pues ya ven, diciendo entre otras cosas que España está con los enemigos, cosa que esto no es verdad. No se apoya la guerra unilateral, pero con los enemigos no se está. Pero Javier Aroca, Aznar en el 11M y Trump, que vuelve a señalar a España esta misma tarde. Bueno, yo creo que el que no ha aprendido ninguna lección de la historia es el señor Aznar, que no se ha olvidado ya por de pronto del papel que tuvo en la guerra de Irak y cómo acabó aquello, entre otras cosas pidiendo perdón todo el mundo menos él, ¿no? A mí me gustaría que este señor hubiera leído hoy una nota de prensa del Estado Mayor de la Defensa, donde dicen que hay aproximadamente más de 4.500 efectivos en misiones de la OTAN, de la UE y de la ONU. Cuando dice el señor Aznar que España no está con sus aliados, ¿a qué se refiere? ¿Que no está participando en la OTAN, que no está participando en la ONU, que no está participando en la UE, que nuestro ejército no está haciendo nada? Un poquito de respeto, un poquito de respeto. Y en último lugar, hombre, lo primero que dice de que el que haga, que haga, eso no es ninguna novedad, ya lo sabemos, pero es que lo segundo tampoco. Él fue el que nos condujo a una guerra y ahora quiere que apoyemos, no a Estados Unidos, sino quiere que apoyemos los delirios de un dirigente, me refiero al señor Trump, que va contra la legalidad internacional, la legalidad norteamericana, la legalidad española y todas las legalidades y todos los derechos humanos. Hay una clave, Ana Cabanillas, Aznar suelta esto de que España está al lado de nuestros enemigos. No apoya el ataque de Estados Unidos, pero al lado de nuestros enemigos. Tampoco sé muy bien a qué se refiere. Sí que es verdad que... ¿Lo dice para confundir, quizás? Bueno, no. El gobierno de Irán sí que apoyó la decisión de Pedro Sánchez, lo hizo en varios mensajes en Twitter, la decisión de Pedro Sánchez de no ceder las bases para misiones de Estados Unidos en Irán, ¿no? Que sí que fue una decisión que sentó muy mal a la administración Trump y que Irán sí que es verdad que celebró, no sé si se referirá a eso, en cualquier caso... Sí, pero que celebre Irán, que esté Irán, que apoye o celebre Irán no significa... Claro, eso no significa que el gobierno esté con los enemigos. Yo creo que eso es ir muy lejos. No sé muy bien Aznar a quién representa con estas afirmaciones, porque bueno, yo creo que lo de estar con nuestros aliados también queda claro en tanto en cuanto estamos en las misiones defensivas que respaldan y que defienden precisamente a los países de la Unión Europea, como a los países de la Unión Europea como es Chipre. Ahora bien, yo sí que creo que la posición del gobierno hacia la administración Trump podría haber sido menos beligerante, como ha hecho Meloni, que se ha mostrado muy en contra con unas formas que difieren mucho de la Meloni, precisamente cuando está la derecha y la ultraderecha en España diciendo que hay que estar contra, Meloni hoy se ha desmarcado, ha dicho que la guerra no, es lo que ha dicho Meloni. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, diciendo hoy no a la guerra, diciendo que además PP y Vox no están siendo patriotas al no estar con lo que es el interés de España. Pedro Sánchez en el diario.es. Hemos dicho no a la guerra, ha habido una ola de orgullo de ser español en contra de una guerra que no va a traer nada bueno. PP y Vox, Feijóo y Abascal dicen que no a todo salvo a la guerra. Bueno, pues esto es lo que hay ahora mismo y Ane Ibarzábal, Ane, hay última hora porque Donald Trump esta misma tarde hora española vuelve a decir que España no está cooperando. Última hora de Donald Trump. Ane, ¿qué ocurre? Sí, estamos pendientes de esas declaraciones porque el presidente Donald Trump acaba de referirse de nuevo a España. No están cooperando, ha dicho en la Casa Blanca mientras estaba a punto de abordar el helicóptero presidencial Air Force One. También ha dicho cosas como que insisten que cortará lazos comerciales con nuestro país, han sido realmente malos con la OTAN, no quieren pagar su parte justa. Esta es la tercera vez ya que Trump arremete contra España desde que el gobierno no cediera el uso de las bases de Rota y Morón para la guerra contra Irán. Seguimos pendientes de todo lo que está diciendo Donald Trump sobre España. Jesús. Bueno, y ojo porque José María Aznar hoy en la línea de Donald Trump, hoy además soltando bulos, Aznar diciendo que España
está con Hamás, está con los ayatolás. Esto es un bulo. España no apoya la guerra, pero no está con los ayatolás ni con Irán. Pero bueno, José María Aznar, hoy 11M, ha reaparecido de esta forma. Estados Unidos, y cuando ellos nos pidieron ayuda, pues hay que corresponder en ello, ¿no? ¿Quién es nuestro segundo más importante apoyo de seguridad? Israel. Israel es agredido por un grupo terrorista que se llama Hamás. ¿A quién apoyamos? A Hamás. Estados Unidos e Israel están en una operación para intentar cambiar el régimen terrorista de los ayatolás. Estamos a favor del régimen. Mentira. Fernando Garea. Bueno, seguro que no es Aznar soltando bulos. Seguro que no es su intención, pero escuchándole reafirma a los que estamos en contra de esta guerra por ser él quien lo dice, y además utiliza una falacia. Cuando criticas algo, no estás con el otro. Por ejemplo, no estábamos con Saddam los que estábamos en contra del disparate que hizo él con Irak y luego lo que provocó. No estábamos con ETA los que investigábamos los GAL, por poner ejemplos que nos puedan ser más cercanos. Es decir, no, ese razonamiento es una falacia absoluta y él lo sabe, pero lo utiliza para confundir. Lo que me llama la atención, antes utilizaba esa expresión Aroca, es que no ha aprendido nada. Él perdió unas elecciones, bueno, las perdió Rajoy, que era su sucesor, precisamente por las mentiras de tal día como hoy que empezó, pero no ha aprendido, no sabe por qué perdió esas elecciones. Me llama la atención que no haya sido capaz siquiera de reflexionar con algo tan elemental de algo que no se hace en política, y veo que sigue lo mismo. Insisto, a mí me reafirma en que hay que estar contra esta guerra. Os pido un titular, Javier y Joaquín Moekel, un titular. ¿Por qué creéis que José María Aznar, siendo 11 en otro aniversario, sale, lleva el protagonismo, suelta tantas mentiras? Que ha salido además soltando bulos con lo que pasó además en el 11M, lo que la gente sufrió además previamente con la guerra de Irak, que la gente no quería, salió mayoritariamente, pero sale José María Aznar. ¿A qué creéis que se debe este protagonismo en mitad de una guerra que, ojo, está suponiendo ya para los bolsillos de los españoles un dolor? Aroca, Moekel, ¿a qué creéis que se debe? Yo recuerdo una revista internacional, no recuerdo cuál fue, que decía que el señor Aznar estaba entre los peores presidentes que había tenido España y Europa en la historia reciente democrática, ¿no? Yo creo que es un problema de orgullo y es un problema de soberbia y es un problema de no reconocer sus propios errores, porque ya digo, Blair pidió perdón, señor Bush pidió perdón, este hombre no acaba de pedir perdón. Él es Mr. Sí a la guerra. Lo que pasa es que con lo valiente que es, no se atreve a colgar una lona enfrente del no a la guerra, para que todo el mundo sepamos de qué pie cojea. De hecho, Mr. Sí a la guerra. Mr. Sí a la guerra. Ajá. Y le digo Mr. porque no le puedo llamar señor, sino Mr. Que, bueno, en tejano se pronuncia igual, Mister, igual que en la lengua normal de Estados Unidos, ¿no? Mr. Sí a la guerra. Bueno, no reconoce nada. Y como no reconoció tampoco la autoría en el atentado del desgraciado que hoy tristemente tenemos que recordar. Joaquín, ¿por qué crees que Aznar busca este protagonismo? Está saliendo estos días, pues igual más que nunca en los últimos tiempos, y además soltando esto de que España está con los ayatolás, con Irán. Yo creo que el 11M a él le remuerde ciertamente la conciencia de no estar a la altura. Estoy de acuerdo con Javier, que nunca ha dicho claramente pido perdón. Y también me parece muy interesante lo que decía Fernando antes, es decir, una cosa no significa estar con la contraria. Lo que no se puede hacer es repartir pescado para todo el mundo ni café para todo el mundo. Dice, no me gusta Trump porque es un populista de derecha, pero tampoco me gusta Sánchez, no me gusta Abascal, no me gusta, digo, pues a mí no me gusta Feijóo, ¿qué hacemos? O sea, la falta de decir que no le gusta él a sí mismo, ¿no? Entonces, no me gusta a nadie. Esta solución es tan... A sí mismo sí se gusta. Sí, pero ¿sabes lo que te digo? Pero el problema solo de esto es que no me gusta este, no me gusta el otro. Y entonces, como no me gusta ninguno de los dos, tengo que tomar partido por alguien, esto que es el menos malo. Pero cuidado, porque en este programa, Fernando, estamos para desmentir bulos, y el bulo no es solo con José María Aznar. Ojo, Parlamento Europeo, representando a España, Partido Popular, Dolors Montserrat, soltando el bulo que ya ha remarcado Abascal y lo vimos ayer, soltando el bulo de que la ministra de Defensa fue y le dijo al embajador que le pedía disculpas, al embajador de Estados Unidos. Eso ya demostramos que era mentira, era un bulo. Pero no solamente esto, sino que en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, Partido Popular, hablando de España con ese bulo y diciendo que siente vergüenza e indignación porque jamás y el régimen violento de Irán da las gracias al gobierno de España. O sea, Montserrat, PP. Se enfrenta a Trump en la prensa, pero su ministra de Defensa el mismo día ruega disculpas en privado al embajador americano en España. Siento vergüenza e indignación ver cómo Hamás y el régimen violento de Irán da las gracias públicamente al presidente del gobierno de España, al señor Sánchez, por su apoyo.
Ruega disculpas Margarita Robles en el encuentro privado. Eso ya se desmintió el bulo, pero lo repite también el Partido Popular compitiendo con Vox. Marta Monforte, ¿qué está pasando aquí? Porque estos son bulos. El principal partido de la oposición, que presume de que ellos están muy bien y que Sánchez está fatal, tiene que recurrir a mentiras, a bulos, para atacar al presidente del gobierno. Si hay tantos motivos por los que atacar a Sánchez, no entiendo por qué recurren a una mentira que además ha estado probada, lo hemos dicho en público, en privado, y siguen manteniendo el tuit. Y no solo eso, sino que Dolors Montserrat, ante el Parlamento Europeo, lo ha vuelto a repetir. Pues a mí me parece, sinceramente, Jesús, que hay un elemento de desesperación en la estrategia del Partido Popular, porque si no, no tendrían que recurrir a las mentiras. Podrían coger muchísimos ejemplos de cosas que le critican a Sánchez. Y sin embargo, eligen mentiras y creo que estamos aquí para desmentirlas, por supuesto. Claro, os quiero preguntar por lo siguiente, porque hoy Sánchez, claro, al estar en la situación en la que estamos, con Aznar compareciendo, ojo, porque la guerra de Irak para mucha gente está muy reciente, lo que pasó, las consecuencias que tuvo. Sánchez decía hoy esto, dice, no aprenden nada, no han aprendido nada. El presidente del gobierno. No han aprendido nada. Nos retrotrae al año 2003, cuando se produjo también una guerra, en este caso la de Irak, que trajo muerte, más de 300.000 personas fallecidas, inestabilidad e inseguridad durante décadas, erosión de la capacidad económica de las clases medias y trabajadoras. Fernando, Ana, un titular que os pido, porque a mí sí me llama la atención el hecho de que Dolors Montserrat, que Aznar coincidan en esto, que mira, oye, pueden decir, pues yo estaría en la guerra, pero con bulos, ¿por qué con bulos? Es que cuando hablábamos antes de Aznar, yo creo que afortunadamente Aznar, en teoría, no es un agente político en este momento, no se presenta a las elecciones, no dirige nada, pero el problema es que de él hay una línea de continuidad en el Partido Popular que tiene que ver con las posiciones y con las personas que encarnan esas posiciones. Ya hablamos el otro día, hay asesores de exteriores de Feijóo que son precisamente los ideólogos de la participación de España en la guerra de Irak. Ramón Gil Casares, Ildefonso Castro, son diplomáticos que participaron muy activamente en eso y en crear el relato que se intentó hacer entonces de la participación, y esos están ahora mismo en el PP asesorando al actual líder del PP, y eso es más preocupante a que lo diga Aznar, expresidente. Ana Cabanillas, Javier Aroca, os pido un titular. José María Aznar con este protagonismo y, ojo, no me parece baladí el hecho de que se utilicen mentiras. Yo lo remarco, en la guerra la mentira suele ser algo que enseguida aflora y la verdad suele ser una víctima. Lo estamos viendo. No apoyar la guerra significa que hay que estar con los ayatolás, que hay que estar con Irán. No, pero ¿por qué se dice esto? Y os pido un titular. Aroca, Ana Cabanillas. Pero, igual que no apoyar la guerra no es estar con los ayatolás, estar en contra de la posición o de la sobreactuación del gobierno de Sánchez respecto a la administración Trump, que yo creo que ha sido muy evidente, tampoco significa estar a favor de la guerra, ¿no? Y a mí me llama la atención porque... ¿Crees que hay una sobreactuación del gobierno respecto a Trump? Yo creo que ha habido una sobreactuación desde el gobierno desde el primer momento. Yo creo que ha habido un intento más de Pedro Sánchez de erigirse como líder europeo anti-Trump. Y yo creo que eso es más que evidente para intentar movilizar. A mí el hecho de que el presidente mencione la guerra de Irak ya me parece que es equiparar dos situaciones que no tienen nada que ver. El PP no está hoy como estaba Aznar en la guerra de Irak. El PP no ha apoyado tampoco esa guerra y me parece que hacer esa equiparación también es una falacia. Javier Aroca. Decía Otto von Bismarck que cuando más se miente después de una cacería, durante una guerra y antes de unas elecciones. El problema de Mr. Sí a la guerra, el señor Aznar, es que miente siempre. Porque está mintiendo de manera estrepitosa. Porque, bueno, bastaría con que escuchara a Margarita Robles para que se le quedara claro que, por cierto, ya no va a aparecer como la ministra más valorada de la derecha en las próximas encuestas. Les ha salido rana a la derecha. Pero con respecto a lo que decís de este enfrentamiento con Trump, no está el enfrentamiento. El presidente del gobierno y su gobierno lo que han hecho es ejercer una de las posibilidades que contempla el Tratado Hispanoamericano para el uso de las bases de igual que Francia y que Italia, ¿no? entre España, ahora te daré un dato que creo que desconoces, entre Morón y Rota. Es lo que está haciendo, es lo legal. La señora Meloni ha dicho no a la guerra y también ha restringido el uso de la base de Nápoles, te lo digo por si no lo sabéis, en Nápoles hay una base y ha restringido el uso estadounidense de la base de Nápoles contra una guerra que esta señora que es de extrema derecha, esta señora que es de extrema derecha considera que la guerra es ilegal y que no la apoya, pero
pero determinada prensa de este país se olvida de que la señora Meloni, que es de extrema derecha, también está en contra de la guerra. Lo que falta ahora decir es que el señor Sánchez también es de extrema derecha porque coincide con la señora Meloni. Bueno, ojo porque Donald Trump que está hablando en términos ya de guerra, hablando de divertimento, ojo porque presume de haber hundido los barcos de Irán y dice, me dijeron los míos que lo hacían por diversión, porque yo les pregunté, ¿no hubiera sido mejor rescatarlos si tienen valor para quedárnoslos? Y me dijeron, es más divertido. Hablando de diversión con una guerra. Trump, estamos en manos de este tipo y la guerra se prolonga y va a durar. Trump, ojo a lo que ha dicho. The Navy is gone. It's all lying at the bottom of the ocean. 46 ships. And I said, why didn't we just capture the ship? They said, it's more fun to sink them. Es más divertido hundirlos. Es más divertido hundirlos. ¿A quién no recuerda eso? A unas palabras de Santiago Abascal no hace tanto diciendo que había que hundir los barcos que atienden a migrantes en el mar Mediterráneo. Pues claro, la extrema derecha se comporta de esa manera porque tiene esa visión sobre los migrantes, que son piezas imprescindibles, que las puedes matar, y además se ríen, porque vi como periodistas se reían de esas palabras, hablando de matar a alguien. Es que me parece tan frívolo. Y respecto en este caso no son migrantes, son soldados de Irán. Sí, claro, pero que me recuerda, ¿no?, a estas alusiones a frivolizar tanto con la guerra. Y sobre una cosa, Ana, dices, es que Sánchez ha utilizado la guerra para confrontar con Trump. Es Trump quien confronta con él. ¿Por qué? Porque no soporta que le lleve la contraria. Confronta contra el mundo. No, pero no soporta que nadie le lleve la contraria. Y Sánchez fue el primero. Luego han venido más, pero es verdad que fue el primero en decirlo abiertamente. Y a mí me alegra que hay otros dirigentes europeos que hayan seguido ese camino, porque al principio no lo teníamos tan claro. De otras maneras, Marta, y la diplomacia es muy importante, y medir cada palabra en el contexto geopolítico es muy importante, porque igual la bofetada se la das a Trump, pero en la cara de todos los españoles es que no lo sabes. Tú tienes que tener muy claras las consecuencias. Y tú puedes decir lo mismo, como lo han dicho Macron, como lo ha dicho Meloni, de otra manera. Es decir, no convocar en Moncloa una comparecencia simplemente para criticar de un modo que la crítica puede ser legítima, pero el cómo hacerlo en política... Yo hago un planteamiento, si me permitís. El hecho de decir que hay que cumplir las normas internacionales ¿es poner la cara para que abofeten a todos los españoles o es hacer lo que tiene que hacer un dirigente, que es cumplir la norma? No, pero es que yo lo planteo el orden internacional lo han defendido si es el planteamiento, a nivel europeo. Si es el planteamiento, a mí me borra de todos los españoles, porque yo me siento representado por el presidente del gobierno, que digo... Críticamente se podrá criticar o no, pero a eso el uso legítimo del derecho en vigor en España, que es un tratado que no quiero otra vez, te lo voy a recordar otra vez, hombre, por si luego tiene tiempo y te hace pasarlo. Mira, el artículo 2, el artículo 16 y el artículo 24 del Tratado de Cooperación entre Estados Unidos y España, que permite el uso conjunto de la base de Morón de la Frontera y de Rota. Por cierto, a ver si los dirigentes del PP en Andalucía nos explican por qué están a favor de que se usen estas dos bases andaluzas para atacar de manera ilegal a un tercer país, porque no respeta ninguna legislación, ni siquiera la propia legislación constitucional de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero hay una tendencia en cierta ideología de España en ponerse de lado de los que no respetan la ley, como por ejemplo el derecho del mar, al que se ha referido antes mi compañera. Por cierto, me encantaría recordar el nombre de aquel alto oficial de la Armada Española, almirante creo, si no recordar, que dijo, contestándole a Abascal, que si ellos veían un barco iban a ayudarlo efectivamente, porque esa es la obligación y tenemos militares con dignidad, no lacayos de Trump. Permitidme un momento porque, claro, esto de José María Aznar que es muy llamativo, dice, no me gusta Trump, pero hay que apoyar a Estados Unidos. Vamos a ver, entonces, hay que apoyar a aquel que no... Vean esto de Aznar, que ha salido buscando protagonismo, pero liándose en esto. ¿Esto es coherente? ¿Esto es lógico? Entonces no me gusta Trump, pero tampoco me gusta Sánchez. Y un país como España, pues debería estar al lado de los aliados, de sus aliados. España no es un socio fiable. No, el gobierno no es un socio fiable. Un gobierno inteligente en España, que no lo tenemos. Decente, que tampoco lo tenemos. Competente, que tampoco lo tenemos. Y faltando, como no, al gobierno de su país. Ya lo han visto. Joaquín, Fernando Garea.
Bueno, yo creo que Aznar ha estado en esta mañana muy desafortunado por lo que tú has empezado. ¿Solo esta mañana? Bueno, esta mañana... Yo pregunto, ¿eh? No. Esta mañana está desafortunado. Muchos políticos están desafortunados muchas mañanas, él esta mañana nada más. Entonces, además, no está en el panorama político. Pero, efectivamente, lo que no se puede hacer, lo decía al principio Jesús cuando me preguntaba. Yo no puedo estar diciendo, no me gusta un señor, no me gusta otro señor, no me gusta... Entonces, ¿usted qué está apoyando? ¿Usted qué es lo que tiene que decir? Ahora bien, lo del tema del derecho internacional, que yo soy el primero que no estoy de acuerdo con una guerra ilegal, obviamente, ¿no? No estoy de acuerdo con eso ni con ninguna cosa. Ni tampoco con que se invada Venezuela y raptemos o secuestremos al presidente de un país. Pero claro, también estoy de acuerdo, y eso me va a aznarizar, no estoy de acuerdo con que se rompa el derecho internacional, pero tampoco estoy de acuerdo en que no levantemos la voz cuando esos países están incumpliendo el derecho internacional habitualmente. Porque ¿qué hacemos? ¿Qué pasó hace mucho tiempo en la Alemania de los años 30? Empezamos a dejar un loco que dejara que el derecho internacional no invadamos. O sea, a lo mejor si hubiéramos invadido a Alemania en aquel momento no pasan estas cosas. Bueno, ya les anticipo que Trump insiste en declaraciones que está haciendo contra el gobierno de España, diciendo que es terrible. Ahora vamos a ir con esto. Fernando Garea. La duda en ese paralelismo es quién es Hitler en esto. Yo creo que hay algo también que hay que decir, ya que hablamos del PP y Aznar, y es que tampoco es una posición uniforme dentro del Partido Popular. La semana pasada creo que pasó bastante inadvertido, porque no es Ayuso, las declaraciones de Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, criticando la actuación de Trump en Irán, incluso hablando de algo que me gustó oír a alguien del partido de la oposición criticar, en este caso, a quien está en contra del gobierno español. Hablaba de bravuconadas de Trump contra España y además criticaba la intervención en Irán. Es decir, no es una posición uniforme, no todo el PP es Ayuso y no todo el PP es tampoco Feijóo. Yo creo que hay muchas posiciones dentro del Partido Popular que no comparten eso y que incluso me parece que están bastante horrorizadas con una guerra que ni siquiera tiene un plan que conozcamos concreto. No sabemos a dónde va, no sabemos si quiere que colapse el régimen iraní, no sabemos si busca la democracia, no sabemos si solo busca el petróleo o debilitar ese régimen. Como no lo sabemos, es imposible hacer una opinión. Bueno, contamos aquí lo que había dicho Alfonso Rueda. La clave sería, si se lo ha dicho Feijóo, porque Feijóo ha insistido en que hay que estar con las democracias liberales. Por cierto, la gente se pregunta, consecuencias económicas de la guerra. Y luego anunciaremos, enseguida les vamos a contar que hay una medida muy importante respecto al petróleo, pero María Molero, ¿qué está ocurriendo? Consecuencias económicas, Jesús, que ya estamos viendo, ya estamos notando. El precio de los carburantes está subiendo día a día, céntimo a céntimo. En algunas gasolineras el diésel supera ya los 2 euros el litro y está más caro que la gasolina, que ha subido 15 céntimos en tan solo esta semana. Ojo también a nuestra cesta de la compra. Se va a ver afectada por el aumento del precio de la energía y de los fertilizantes. Producir cualquier producto, cualquier alimento, va a costar más por culpa del bloqueo, por el conflicto. Y ojo también, el foco está en la vivienda por 3 razones. El encarecimiento de las hipotecas, el aumento de los costes de construcción y, ojo, la paralización de los proyectos y de obras. Y, ojo, la Agencia Internacional de la Energía dice saca 400 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas para intentar que baje el precio del crudo, una medida histórica. Pero, ojo, porque Donald Trump sigue contra España. Ana Ibarzábal, cuéntanos qué pasa, última hora. Sí, lo estamos contando. Donald Trump, que ha vuelto a arremeter contra nuestro país. España no está cooperando en absoluto y ha llegado a advertir de que podría tomar medidas económicas contra España. Puede que corte todo el comercio con ellos. El presidente de Estados Unidos ha vuelto a centrar sus críticas en el gasto en defensa. Han sido realmente malos con la OTAN, no quieren pagar su parte justa, ha dicho Trump, que ha añadido que el problema no es la población española, sino el gobierno. El pueblo de España es fantástico, pero su liderazgo es terrible. Declaraciones de nuevo contra España que acaba de hacer Donald Trump. Jesús. Pues es la última hora. ¿Qué te parece, Javier Aroca? ¿Está señalando a España de forma continua, amenazando con romper relaciones comerciales? Me parece que uno de los días de esto de asueto, cuando lleva la gorra de béisbol, alguien debería acercarle un mapa a ver si es capaz con el dedito derecho de poner dónde está España y de camino poner dónde está Morón. Deja, mejor que no lo sepa, ¿eh? Mejor que no lo sepa. Bueno, quiero decir que es una ignorancia. No des ideas. Quiero abundar la ignorancia de este señor, o por llamarlo, o este mister, como mister sí a la guerra. Quiero abundar la ignorancia porque no sabe lo que es la Comunidad Europea
ni sabe lo que es la política comercial común, ni sabe lo que es la política arancelaria común, ni sabe que los Estados miembros de manera soberana han depositado la competencia en materia comercial en las instituciones de la Unión Europea. ¿Qué significa esto? Que España comercialmente y arancelariamente no está aislada. No está aislada, forma parte de un único mercado que es el mercado europeo. Por tanto, lo que haga en relación a España, con esas bravuconadas, apoyadas, por cierto, por Isabel Díaz Ayuso y otros insignes dirigentes del Partido Popular, no tiene sentido. Ya Europa se mostró favorable a las tesis españolas en este sentido, con la innoble excepción del canciller alemán, el señor Merz, que parece que últimamente está plegando amarras, pero que no deja de ser una persona, en mi opinión, indeseable, políticamente hablando. Von der Leyen tampoco se ha mostrado muy a favor. Un momento, quiero ir a Ana, hablando para lo que es el gran proyecto de integración política de la Unión Europea. Ana, ¿qué te parece Donald Trump diciendo de nuevo que amenaza con romper relaciones con España, relaciones comerciales? Yo creo que son declaraciones fuera del tiesto, pero estamos acostumbrados a escuchar a Trump haciendo declaraciones de este tipo. Sí que es verdad que España forma parte de la Unión Europea, que hay acuerdos bilaterales que no se pueden romper, pero ojo, porque es que sí que hay otras opciones. Es que Trump, y una de las opciones que se barajan allí en Estados Unidos, es que suba aranceles a determinados productos de los que España es especial importador, pues como puede ser la aceituna, el aceite. Ya lo hizo en su anterior mandato. Claro, que no afecten tanto a otros países de la Unión Europea, afectaría a Italia. sino a España. Un momento, porque hay una novedad también, ojo, Israel. Israel diciendo que la guerra va a durar sin límite de tiempo, lo que sea necesario. El ministro de Exteriores israelí, ojo a esto, dice que están Israel, Netanyahu y Trump, Estados Unidos, en permanente contacto y que la guerra va a durar lo que sea necesario. Ojo a esto del ministro de Exteriores de Israel. בהובלת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, שיום יום משוחחים ומתאמים, המבצע הזה יימשך ללא שום מגבלת זמן, ככל שיידרש, עד שנשיג את כל היעדים ונכריע את המערכה. Fernando Garea. Bueno, es coherente con lo que está ocurriendo en este momento, y es que mientras se está bombardeando Irán y hay esta guerra en Irán, Israel está ocupando en la práctica el Líbano. Yo creo que Líbano a esos efectos no tiene nada que ver con Irán, pero él está aprovechando eso, y cada vez crece más la sospecha de que en realidad todo esto es una guerra en la que Israel pretende debilitar notablemente a Irán, un vecino incómodo, que además es verdad que patrocina grupos terroristas como Hezbollah o Hamas, pero lo que pretende Israel es aprovechar para debilitar al máximo a su vecino de Irán por 10, 20, 30, 40 o 50 años, y está llevando a Trump a esto. Esto no le quita responsabilidad a Trump, todo lo contrario. Trump está haciendo lo que otros presidentes de Estados Unidos no han querido hacer en la historia, pero cada vez la sospecha es más que quien está detrás. Y además hay componentes del ejército español en misiones de paz en el Líbano, claro. O sea que ahí hay que tener mucho cuidado, porque ahí se afecta a intereses españoles. Lo que pasa es que el río revuelto, Fernando, ganancia de pescadores. Bueno, lo que pasa es que si revuelves el río para tener esa ganancia, quiero decir, no es que te subas a algo, sino que eres tú el que promotor. Un momento, porque también hay decisión por parte del Gobierno de España, que es la destitución de la embajadora de España en Israel, Ane Ibarzábal. ¿Qué ha ocurrido? Ane. Sí, el Gobierno ha puesto hoy fin al mandato de la embajadora en Israel, Ana Salomón. Llevaba en el puesto desde 2021 y en septiembre fue llamada a consultas por el Ejecutivo en respuesta a las calumniosas acusaciones hacia España y a la prohibición de entrar en Israel que el Gobierno de Netanyahu impuso a las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego por las medidas, el paquete de medidas que anunció Pedro Sánchez para frenar el conflicto en Gaza. Ahora el Gobierno tendrá que nombrar nuevo diplomático para el cargo, mientras Israel continúa sin embajador aquí en Madrid. Javier Aroca, te pido un titular y vamos a ver lo que está ocurriendo ahora mismo en un punto fundamental en la guerra. Enseguida, pero antes, Javier. Bueno, Israel diciendo, esto va a durar sin límite. Estamos hablándolo con Trump y lo que haga falta. Primero una cosa, no es una destitución, es un cese, es lo que exige el formalismo, en este caso diplomático, para que esta señora deje de ser representante máxima diplomática en el Estado de Israel. Pero lo que está haciendo Israel, que creo que lo ha dicho Fernando, al mismo tiempo que se desarrolla la guerra, está intentando anexionarse todos los territorios que pueda. Lo que está haciendo en Cisjordania es absolutamente criminal, y lo que está haciendo en el sur del Líbano también. El sur del Líbano está poblado fundamentalmente por cristianos
son aldeas cristianas. Hoy, por ejemplo, se ha celebrado multitudinariamente el funeral por el padre Pierre al-Raji, que ha sido asesinado por los israelitas. Es decir, no se trata solamente de una guerra contra los terroristas musulmanes, los chiíes, no, es una política anexionista y se quiere anexionar el sur del Líbano poblado, insisto, mayoritariamente por cristianos. Incluso el primer ministro o el ministro de Asuntos Exteriores del Estado libanés ha pedido al Papa su intercesión para que dejen los israelitas de matar cristianos en el sur del Líbano. Y me extraña muchísimo que tanto cristiano que hay en este país no se esté posicionando abiertamente en defensa de sus correligionarios libaneses que están siendo masacrados por Israel. Bueno, pues lo que está ocurriendo es esto. Y Jesús Núñez, analista internacional. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes, pendientes de la última hora. Hola, y buenas Donald tardes. Trump, que de nuevo señala a España, dice que no está cooperando y que se plantea romper relaciones comerciales. Lo ha vuelto a decir. ¿Qué te parece esta insistencia de Trump con España, Jesús? Bueno, lo que trata de evitar fundamentalmente, sabiendo que no puede hacer mucho en la medida que España forma parte de la política comercial con el resto de la Unión Europea, es evitar que pueda cundir el ejemplo de que hay otros países que intenten desmarcarse de las directrices que Donald Trump está intentando imponer. Si recordamos, en la última ocasión con la cumbre de la OTAN en La Haya el verano pasado, ya consiguió imponer ese 5% de aumento del gasto de defensa de todos los aliados de la OTAN, y España intentó desmarcarse. Lo mismo había hecho con el reconocimiento del Estado de Palestina y lo mismo está haciendo ahora al señalar claramente que lo que está haciendo Israel y Estados Unidos es una agresión que viola el derecho internacional. Evidentemente todo eso le molesta a quien no está buscando aliados, sino que está buscando vasallos, y por lo tanto trata de amedrentar a aquellos que se separan de su línea de acción. Pero hasta ahora esas palabras tampoco se han traducido en nada concreto. Jesús, la pregunta que se hace mucha gente: ¿la guerra puede ir para largo? ¿Puede ser más breve? Desde tu conocimiento, ¿qué crees que va a pasar? Porque la gente quiere saber la respuesta a esta pregunta. Yo creo que si miramos a lo que está ocurriendo sobre el terreno, cabría concluir que la guerra va para largo, porque ninguno de los contendientes está en condiciones de poder imponer su dictado por la fuerza. Ni Estados Unidos, con toda su escalada y con el despliegue que ha efectuado, ni tampoco Israel, ni los dos sumados, han conseguido su objetivo fundamental, que por mucho que ahora traten de disimular, era básicamente el derribo del régimen. El régimen no ha caído. Han eliminado al líder supremo, pero ahora mismo lo que tenemos es un nuevo líder supremo que es prácticamente el representante de los guardianes de la revolución, es decir, los más radicales, es decir, el principal actor político, económico y militar de Irán, y por lo tanto vemos también cómo Irán sigue manteniendo la capacidad y sobre todo la voluntad de seguir respondiendo a esos ataques. Por lo tanto, de momento da igual las declaraciones de unos y otros, podemos entender las diferencias. Por un lado tenemos a Trump, que dice que esto está prácticamente terminado, no porque esté pensando en clave militar, sino porque está atendiendo ya a las repercusiones negativas de haberse metido en el pantano iraní, porque ahora empieza a ver cómo, por un lado, tiene problemas para explicarle a los simpatizantes de su propio movimiento, del movimiento MAGA, que hace metido en una guerra en la que Estados Unidos no está ante el peligro de poner en juego sus intereses vitales, es una guerra por elección, y al mismo tiempo está viendo cómo sube el precio de la gasolina y tiene unas elecciones en noviembre, lo cual puede llevar a que los potenciales votantes que iban a votar republicano, pues a lo mejor ahora no están decididos a eso. Por parte israelí es obvio que lo que busca es el derribo del régimen y redibujar el mapa de la zona, y va a seguir haciéndolo porque ese es su objetivo fundamental. Y por parte iraní también han cerrado toda posibilidad de negociación y de momento siguen teniendo misiles, drones y minas para seguir complicando la vida a sus oponentes. Pues vaya panorama. Jesús Núñez, gracias por tu análisis y por contarnos lo que está ocurriendo, y buenas tardes. Buenas tardes. Y ojo a estas imágenes que llegan, porque ahora mismo la guerra en el estrecho de Hormuz, por ahí pasa buena parte del petróleo del mundo. Pero ahí ahora mismo la acusación a Irán es de haber colocado minas. Y lo que hace Estados Unidos es bombardear. Vean lo que está pasando, porque por aquí pasa buena parte del interés económico mundial. Y la guerra está desatada. Estrecho de Hormuz. Es el momento
en el que un proyectil estadounidense impacta contra un barco iraní en el estrecho de Hormuz. Las fuerzas militares de Estados Unidos confirman que en las últimas horas han eliminado 16 de estas embarcaciones. Aseguran que eran barcos minadores. We have the best equipment in the world. Inspecting for mine. Según la CNN, Irán ha comenzado a llenar de este tipo de minas el paso. Si se hubieran colocado minas y estas no fueran retiradas de inmediato, las consecuencias militares para Irán alcanzarían un nivel nunca antes visto. Con este movimiento, el régimen estaría buscando tensionar aún más los mercados para aumentar la presión sobre Israel y Estados Unidos. Advierten que el barril puede dispararse a los $200, al ser el estrecho de Hormuz un punto clave en el comercio del petróleo. Por aquí transita una quinta parte del crudo mundial. Desde el comienzo de la guerra, Irán mantiene bloqueado el paso, dejando a miles de barcos atrapados en la zona. Francia ha propuesto trasladar el portaaviones Charles de Gaulle para reabrir el tránsito en el estrecho, un punto cada vez más tenso que sufre las consecuencias de la escalada militar. En las últimas horas se han reportado al menos 3 ataques a barcos cargueros. 2 de ellos, un buque tailandés y otro liberiano, ambos blanco de la Guardia Revolucionaria iraní. Ataques que intensifican la batalla en el paso, Hormuz is going to remain safe. donde ya han muerto cerca de una decena de marineros, según las organizaciones marítimas. Javier Aroca, Joaquín Muekel. Ahora mismo la guerra centrada en ese punto. Hay una cuestión de dinero, de fondo. Desde el primer momento. La guerra. Guerra que provocan aquellos que no van luego a la guerra, porque Trump no va a ir a la guerra. Y los que más se benefician, por ejemplo, de la carestía ahora de los productos, de la carestía del producto energético. Cuando pase esto y buscamos los beneficiarios de los réditos de la guerra, los dividendos de la guerra y no los dividendos de la paz, veremos que son nombres y apellidos muy significativos en el mundo económico. Claro, no nos podemos extrañar que el otro día lo decía el general Ayala, que evidentemente Irán es muy inferior militarmente a Estados Unidos, pero el que es inferior utiliza todos sus medios y tiene una fuerza, y la fuerza es poder evidentemente bloquear el estrecho de Hormuz, que es muy corto. En la zona navegable son unos 30 kilómetros, o sea, lo pueden controlar perfectamente desde la orilla. ¿Cuál es el problema de Estados Unidos? Y esto no soy muy experto en milicia militar, pero algo sé. El problema de Estados Unidos es que para controlar el estrecho de Hormuz, de verdad, tiene que poner las botas en tierra. Es decir, tiene que controlar la orilla iraní, y la orilla iraní es muy dura de controlar. Joaquín. Va a ser muy complicado, pero yo pienso que aparte esto, el problema de esta guerra es que la gente se pregunta por qué y para qué. O sea, se decía antes por nuestro analista, ¿qué está pasando? ¿Dónde está? ¿Hay intereses realmente vitales estadounidenses ahí? No lo existen, ¿no? Esto es una cuestión puramente económica. Por lo tanto, cuando las guerras son puramente económicas, yo tengo la esperanza que, sabiendo que la fecha es incierta, desgraciadamente, son los mercados los que van a dictaminar esto. O sea, los mercados van a decir, usted no puede seguir con esto porque nos está afectando a nosotros mismos. Y va a ser el propio pueblo americano el que va a llamar la atención a Trump. Esto va a ser los mercados los que van a cortar esto, si Dios los quiere. Bueno, vamos a ver, porque hay otra clave. ¿Y Trump atiende a algún tipo de razones? ¿Trump está centrado, por decirlo de una manera diplomática? Ojo, sí, o psiquiátrica. Se dijo, debe haber medidas económicas en España por la guerra. Ojo, hay novedades. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho esto sobre eso. No avalamos esta guerra en Irán, pero sí que vamos a proteger a nuestros compatriotas, y lo vamos a hacer con todos los recursos del Estado. Ya estamos trabajando en un plan de respuesta a los efectos económicos y sociales de la guerra de Irán. Habrá medidas, no serán las que quiere el presidente de Mercadona, que después de presentar beneficios récord, decía que ellos no suben los precios y pedía el IVA 0%. Decía esto y ha tenido respuesta en el gobierno, porque dijo esto Juan Roch, Mercadona. Hay respuesta, Los precios nosotros no los subimos. No los subimos nunca, los subimos porque las materias primas suben. Estaríamos encantados del IVA cero, y en alimentación yo creo que estaría muy bien. Bueno, pues ahora vais a poder responder a esto porque hay novedades desde el gobierno. Urtasun ha dicho, las medidas deben ir encaminadas, entre otras cosas, a que no se aprovechen los grandes empresarios de la guerra para sacar más beneficio. Entre otras cosas, ha dicho esto Urtasun. Respuesta clara al presidente de Mercadona. Determinadas grandes empresas de la alimentación, que acaban de anunciar algunas de ellas auténticos beneficios récord. No vamos a permitir que se diga encima
que esos márgenes tienen que verse todavía más beneficiados por una bajada del IVA. El Gobierno va a vigilar que grandes empresas y oligopolios no se lucren gracias a la guerra. Marta Monforte, ¿qué te parece? Pues que lo del presidente de Mercadona, la respuesta del Gobierno... Primero, que cualquier ciudadano o ciudadana que vea o que vaya al Mercadona sabe que lo que está diciendo Juan Roig no es cierto, porque sí que repercute en los precios y que han subido muchísimo los precios. Pasó con la inflación, con la guerra de Ucrania y ha vuelto a pasar. Y, perdón, pero no me creo en absoluto que dices un 0% de IVA. Eso, la repercusión no iría para el consumidor, siempre iría para Roig o para los empresarios. Y a mí, por suerte, creo que el discurso de Urtasun es el que toca, pero en su momento ya se planteó hacerle una suerte de 155 a los grandes empresarios, a las grandes empresas del sector, y al final eso no fructiferó porque el Gobierno o la parte socialista del Gobierno lo frenó un poco. Entonces, me gustaría ver si realmente hay alguna medida que va encaminada a ese sentido. Y ojalá que el Gobierno se meta de verdad en esto. A ver, no fructificó. Entre otras cosas, aquí hay un debate que es muy claro, Fernando Garea. De entrada es la base de tomar a la gente por tonta. Es decir, nosotros no subimos los precios, lo suben las materias primas. Las materias primas, claro que influyen, pero ellos también suben. Eso sin duda, pero hablando... Lo que dice el Gobierno de que se controlará que no se aproveche la guerra, porque hay una pregunta que te hago, Fernando, ¿se aprovecha a veces este tipo de contexto para subir precios que luego tardan mucho más en bajar? Por supuesto, cualquiera que nos vea lo sabe y lo está viendo estos días. Lo que pasa es que no puede ser, el Gobierno no puede estar en el discurso del no vamos a permitir. El Gobierno lo que tiene que hacer es tomar medidas. Y ahora mismo cualquiera que nos está viendo, cualquiera de los que estamos aquí, sabemos que ya casi desde el segundo o tercer día de empezar la guerra, la gasolina ya subió, ya nos costó más. Eso no puede ser. Es el Gobierno quien tiene que estar vigilando para que las energéticas o las eléctricas no suban ya las tarifas con la excusa de algo que va a pasar, que es que efectivamente van a subir esas tarifas. Y en segundo lugar, hay algo que no podemos olvidar, es que no hay mayoría en el Parlamento para aprobar según qué medidas. Podemos hablar, pero no se pueden aprobar. ¿Qué te parece este discurso? Dice el Gobierno, controlaremos, pero a los oligarcas, no el IVA que tienen que pagar. El señor Roig dice que él sube los precios cuando suben las materias primas. Vale, de acuerdo. Pero la mayoría de la gente que nos está escuchando, incluidos los que estamos en la mesa, sabe que no los baja cuando baja la materia prima. Y sabe que lo sube más que lo que sube la materia prima. Es que es un puro negocio especulativo. Es que el otro día aquí en esta misma casa se decía que había subido el precio de los pimientos y de los tomates. Y yo inmediatamente pensé que es que los pimientos y los tomates venían en graneleros por los techos de Hormuz. Porque si no, si vienen de Murcia o si vienen de otro sitio, no entiendo por qué sube. Y lo del IVA ya se ha demostrado que no tiene ningún efecto bajista. Aquí lo que hay es mucha especulación. Y el Gobierno, estoy de acuerdo con mis compañeras y mis compañeros, lo que tiene es que hablar menos y actuar más. Los pimientos bueno, no, ojo, porque Donald Trump, declaraciones de Donald Trump sobre España. Hay países como España que no están colaborando. Se queja, señala de nuevo a España. Vean, Trump acaba de decir. The people of Spain are fantastic. The leadership, like you. The leadership, not so good. Hay más de Donald Trump, ¿eh? Un titular sobre esto, Aroca. Señalar así tanto a España, ¿a qué crees que se debe esta fijación? Pues a su propia debilidad. Porque si tan poderoso es, ¿cómo se siente tan intimidado por el presidente de un gobierno tan desastroso? ¿No será acaso que no soporta que nadie le lleve la contraria? Bueno, eso por supuesto, por eso sus hijos políticos son de la misma estirpe, ¿no? Por ejemplo, Mr. Sí a la guerra, el señor Aznar, ¿no? Siempre reacciona igual, no consiente que nadie le lleve la contraria, nunca lo ha permitido y siempre se ha irritado, es un hombre atrabiliario en sus expresiones, pero este señor es una persona que no da la talla para ser presidente de un país tan importante como los Estados Unidos, y espero que el pueblo, como ha dicho antes Moekel, tome medidas y tome nota, y cuando lleguen las elecciones parciales de noviembre vote a otro. Hay más de Donald Trump. Esta tarde hora española ha dicho esto sobre España. No, they're not. I think they're not cooperating at all. Spain, I think they've been very bad. Very bad. Not good at all. We may cut off trade with Spain. Pero podríamos cortar todo el comercio con ellos. Un titular que os pido, Ana, Fernando. Es imposible cortar todo esta amenaza, podemos cortar todo el comercio con ellos. Es imposible cortar todo el comercio. Sí tienen en su mano hacer cosas que pueden venirle mal a España. Por ejemplo, poner problemas en la frontera, como ya estamos viendo que están haciendo con los españoles. Pero bueno, yo creo que esto le hace un regalo a Sánchez, porque a Sánchez no le viene nada mejor que le reconozcan como esa bestia negra del trumpismo. Yo creo que los populismos siempre buscar un enemigo externo. A Trump le viene muy bien y a Sánchez también. O sea, dices que Sánchez es populista.
Yo creo que sí. Yo me permito dar otra explicación. Además de comunista y peligroso. Me permito dar otra explicación. A Trump, yo. España y Pedro Sánchez le da exactamente lo mismo, pero tiene un objetivo, además lo tiene negro sobre blanco en su directiva de seguridad, que es romper la Unión Europea. Y sabe que si confronta con una parte de Europa frente a la otra parte de Europa, rompe Europa, y ya lo hemos visto en el discurso de lamentable discurso de Ursula von der Leyen apoyando la guerra. Lo que busca Trump es debilitar a la Unión Europea. Pero insisto, España le da lo mismo, es la Unión Europea. Ojo que hay otra novedad, porque Meloni, ojo, gobierno de Italia, a la derecha, y que diría que más a la derecha de la derecha, no quiere la guerra. No quiere la guerra. ¿Tomará nota de esto Abascal o Feijóo o Aznar? Meloni, ojo. Ribadisco che noi non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra. No queremos entrar en guerra. Bueno, tiene un referéndum próximo y está atemorizada porque, aunque ella sea la primera ministra de la República Italiana, es verdad que la mayoría social de Italia no es precisamente de extrema derecha, por tanto está un poquito posicionándose de cara a eventuales elecciones, pero bueno, yo creo que es un ejemplo más de la inconveniencia de la guerra esta. Y decía antes Fernando, trata de desunir Europa, sí, es verdad, lo que pasa es que Europa sabe que su propia supervivencia está en Estados Unidos. Y que por tanto sobran este tipo de discursos que tienden a y has puesto un ejemplo que me parece muy oportuno, que son las inoportunas palabras de la señora Ursula von der Leyen. Bueno, la única que ha apoyado hoy a Ursula von der Leyen en el Parlamento Europeo ha sido Dolors Montserrat, el PP. ¿Pero ha apoyado antes o después de la rectificación de Ursula von der Leyen? Da igual. Es el Partido Popular Europeo, el partido del sí a la guerra, y por tanto Dolors Montserrat lo que hace es apoyar a una de las suyas, que trata de defender las políticas trumpistas en Europa, entre otras, como ha dicho antes Fernando, para desunirnos, pero sobre todo por comportarse como lacayos y cipayos del imperialismo. Permíteme un momento, porque claro, en esta tesitura, ¿qué hacen, por ejemplo, si Meloni está en la extrema derecha, que se ha dicho Abascal, lo es en España, ¿qué dice? Para decir que está con Trump encima hay quien diría, no sé, él habló de la derechita cobarde, porque encima lo dice de forma cobardica, pregunto, ahora lo veis, porque vaya los rodeos que da para decir que ellos están con los patriotas que defienden lo suyo. Abascal. Vean. Tenemos aliados internacionales, eso no significa que coincidamos con todos esos aliados en todo, pero esos aliados internacionales defienden, nos gustará más o nos gustará menos, defienden sus propios intereses nacionales. Los suyos. Esos intereses nacionales de ellos a veces no serán buenos para los españoles, pero nosotros comprendemos a los líderes patriotas que defienden lo suyo. Claro, pregunto yo, Muekel, Aroca, os pido un titular sobre esto. ¿Estos rodeos para decir estamos con los patriotas como Trump? ¿Esto qué es? ¿Esto es derechita cobarde o qué digo yo? Ese equilibrismo, dice Ana Cabanillas. Como nos ha preguntado a mí, en este caso, y al querido amigo Aroca, que somos andaluces, este baja poco por Andalucía, y cuando baja no se entera de nada, este tiene que hablar con nadie, no se entera de nada. Esto es muy antiguo ya, está defendiendo la tierra para que la currela, vamos, esto es muy antiguo ya, ¿sabes? Eso de que están defendiendo intereses nacionales, pero vamos, ¿qué intereses nacionales está defendiendo Estados Unidos en Irán? Intereses nacionales no, intereses económicos que no son de la nación propiamente dicha. Por lo tanto, lo que está diciendo usted no es verdad, está intentando decir poco más o menos que las políticas de Trump allí son un paradigma aquí en España. ¿En qué? ¿En la inmigración? ¿A qué se está refiriendo con que están defendiendo intereses nacionales? ¿En que no son una inmigrante asistencia sanitaria? ¿Qué me está diciendo? Es que no lo entiendo. Lo que ocurre, querido Joaquín y paisano, es que el señor Abascal o el delegado de Trump, yo creo que no llega ni a delegado de Trump en España, es un viajante. Es un viajante del trumpismo aquí en España. Pero bastante problema tiene el señor Abascal con Ortega Smith como para meterse en ese discurso dialéctico tan torrentino. Porque iba a decir de Cantinflas, pero me merece tanto respeto Cantinflas que no quiero decir que este señor ha empleado un lenguaje acantinflado. Los hermanos más, la parte contratante, la parte contratante, la parte contratante. Acantinflado. ¿Qué rompes ahí? No, que decía, ¿te acuerdas de hermano más que decía? La parte contratante, la parte contratante. Te voy a decir una cosa, mientras rompas papeles, aquí puedes hacerlo, porque hoy hay gente que encima, además, ha llamado pesado a nuestro reportero Figaredo.
Figaredo, que ahora ya añade, quiere entrar con bomba, con desbrozadora, con podadora. Figaredo. Una más contra Televisión Española. Este no es que quiera romper papeles, quiere entrar aquí y ejercer la violencia. Está amenazando con eso. Teniendo un cargo público, declaraciones que hablan de ejercer la violencia. Hoy también. Hay que entrar con una bomba atómica, con un lanzallamas, con una desbrozadora, con una podadora. ¿Está abogando entonces por la violencia en Televisión Española? Interprételo usted como quiera, porque son ustedes muy pesados, de verdad. Figaredo. Pero, sí. Hay que entrar, sobre todo en los centros de trabajo, con un cerebro. No sé si todos lo tienen, lo vamos a dejar ahí. Con un cerebro, sobre todo, y con ganas de trabajar. Javier Aroca, ¿qué te parece esto? Diciendo además, son muy pesados. O sea, un día sí y otro también insistiendo. Esto es un discurso que lleva una carga de violencia, es evidente, ¿no? Yo creo que ser diputado, donde reside la soberanía nacional, es algo muy importante. Los ciudadanos tienen derecho a elegir a quien quiera, pero yo creo que este señor, por llamarlo de alguna manera, no es un buen representante en sede de la soberanía nacional. Ese tipo de actitudes, de conversación, de palabras son impropias, de un político y desde luego muy propias de un fascista, que amenaza con la violencia y amenaza con una exageración dialéctica que no viene a cuento. Si no está de acuerdo con esta casa, que lo diga. Otra forma. Que lo diga. Por ejemplo, está más de acuerdo con otras donde tienen miembros en el Consejo de Administración. Por ejemplo, con Canal Sur. Pero Fernando Garea, hay que remarcar que esas declaraciones de un día sí y otro también llevan una carga de llamamiento a la violencia. O sea, entrar con bomba atómica y demás es lo que es. Es que además es ridículo. Si entras con bomba atómica ya no necesitas desbrozadora. O sea, ni siquiera, ni siquiera lo que dice. Es el último paso. Lo que dice tiene sentido. Yo creo que él, como representante popular, que lo es, de una acción política que podrá gustar o no, pero está en el Parlamento, tiene instrumentos para presentar proposiciones de ley, para presentar proyectos que cambien el sistema de elección de Televisión Española si lo cree, para que se renueve el Consejo de Televisión Española o lo que fuera, que no me lo sé bien, pero tiene instrumentos para hacer política, no para utilizar instrumentos de este tipo que son violentos. Chema Garrido, hay novedades, por cierto, sobre Isabel Díaz Ayuso y lo que hizo en Telemadrid. Por eso pero Chema Garrido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Chema. Claro, Chema, conviene también no perder de vista que esto de Figaredo, el de un día sí otro también, con este tipo de expresiones, son expresiones que llaman a la violencia. Claro, es que el riesgo que corremos es que a Figaredo, por ser como es, no lo podamos tomar en broma, pero lo que está haciendo es gravísimo y es amenazar a los profesionales que trabajan en Televisión Española. Y esto va un paso más allá, porque al final nos estamos acostumbrando a cómo las amenazas se convierten en el pan nuestro de cada día, cómo al final se amenaza a personajes públicos, a periodistas, a políticos, y que esa violencia se va instalando poco a poco en las calles. Hemos visto cosas impensables de unos años a esta parte de manos de Vox y de gente cercana a Vox, que es atacarse desde partidos políticos, insultos a la monarquía, violencia en las calles. Es un paso más para instalar este clima ya no de polarización, sino de amenaza a quien piensa diferente. Pues ya lo ven, claro, es muy llamativo porque al mismo tiempo lo que está haciendo la justicia, en este caso, Tribunal Constitucional, a ver, ¿qué ha ocurrido? Ane Ibarzábal, última hora, sobre Ayuso y Telemadrid. Tribunal Constitucional, ¿qué ha pasado? Ane. Pues que el Tribunal Constitucional, Jesús, ha dado la razón a los socialistas madrileños frente a Isabel Díaz Ayuso por aprobar en la Asamblea sin debate parlamentario, esto es, a través de la lectura única, una modificación de la ley sobre la gestión de la radiotelevisión pública madrileña. Aunque el tribunal declara que esta forma de tramitación vulneró los derechos de los diputados regionales y excluyó su posibilidad de enmienda, no anula esa modificación y mantiene la vigencia de la ley aprobada en 2021. Pues ya ven, Chema Garrido, un titular en Telemadrid, no ha dicho Figaredo que quiera entrar con podadora, ni con bomba atómica, ni nada de esto. Ni yo lo deseo, pero de eso no dice. Nadie lo desea, pero por supuesto ni en Telemadrid, ni en Canal Sur, ni en otras televisiones autonómicas donde ellos sí que manipulan y donde hay debates en los que solo hay representantes de la derecha y de la extrema derecha. Y me vais a permitir la benevolencia cuando hablo de debates, porque lo que hay son tertulias en a ver quién insulta más al gobierno de Pedro Sánchez.
Ana Cabanillas, ¿qué te parece este discurso de Figaredo de la bomba? Hay más de Trump, por cierto, enseguida lo van a ver, pero esto de la desbrozadora a la bomba y encima llamarle pesado al reportero por preguntarle. Las televisiones públicas, por desgracia, siempre son objeto de debate político. Yo creo que es una cosa que hace muchos años a los periodistas. De todas formas, yo quiero recordar que en Extremadura, por ejemplo, precisamente la televisión autonómica fue una de las cosas que pidió Vox para llegar a un acuerdo con María Guardiola. O sea, que me hace gracia esto de entrar con la desbrozadora, pero luego saben de la importancia que tienen los medios de comunicación. Ahora bien, este mensaje tan agresivo yo lo interpreto como un mensaje simple, que es verdad que a Vox le funciona, pues porque la simplificación de mensajes también es una de las características del populismo y Vox ha crecido en esa ola internacional. Gracias, Chema Garrido, gracias, hacíamos esta conexión de urgencia. Gracias. Bueno, por cierto, entre tanto, nuevas declaraciones de Trump. Hay más de Trump. Esto ha dicho sobre España, hoy desatado contra España. I don't know what Spain's doing. They've been very bad to NATO. They get protected. They don't want to pay their fair share. And they've been that way for many years, actually. No quieren pagar, Marta Monforte dice, la parte que les corresponde. Es que eso es lo que realmente le molesta a Trump. A Trump le molestó muchísimo que Sánchez dijera no a incrementar al 5% el gasto en defensa. ¿Por qué? Y por lo que hablábamos antes, porque la industria armamentística estadounidense se beneficia con cantidades ingentes de dinero apoyando la guerra de Ucrania y otras muchas guerras, porque lo necesita. Entonces, ese es el gran motivo del enfado de Trump y por eso insiste en cada comparecencia que puede en decir que Sánchez no cumple, Sánchez lo hace mal, que por cierto, a Sánchez se le criticó muchísimo en su momento, se le llamaba el señor de la guerra, pues vaya señor de la guerra que se está enfrentando a Donald Trump ni más ni menos en un discurso que yo creo que en el caso de España sí que tiene mucho caladero social. No queremos destinar más dinero, yo creo que es una creencia bastante extendida en armas y en defensa, sobre todo si no sabemos para qué es esa defensa. Ojo, porque las guerras están obviamente causando muertos, asesinatos. Vamos precisamente a zona de conflicto. Víctor García Guerrero, Líbano, corresponsal de Televisión Española. Así ha quedado uno de los lugares atacados por Israel en el valle de la Bekaa, en el este del Líbano. Israel dice que está dirigiéndose contra Hezbollah, contra estructuras terroristas, pero aquí lo que nos dice la gente del pueblo es que vivían refugiados sirios, hasta 11 personas, y justamente lo que están haciendo ahora es desescombrar y buscar el cadáver de una niña de 3 años. Aquí no hay restos de armas ni de municiones, aquí lo que vemos es un montón de patatas carbonizadas por el fuego de la explosión. La gente del pueblo en esta parte del Líbano nos dice que Israel quiere aterrorizarlos y también meterle presión a Hezbollah para que deje de actuar. Estamos muy cerca de la frontera con Siria y esta es otra de las novedades de esta guerra. Israel aprovecha su buena relación con el nuevo gobierno islamista de Siria para utilizar ese territorio para lanzar incursiones terrestres y también ataques aéreos. Bueno, Fernando, desde tu conocimiento, ¿crees que la guerra va a durar? Que es la pregunta que se hace la gente. Israel, Trump, con este tipo de discursos. Es que es imposible porque no sabemos qué es lo que quiere. Si quiere debilitar a Irán, que ya lo está consiguiendo, si quiere cambiar el régimen por una democracia, que entonces sería más largo porque habría que intervenir en el terreno. Sí me gustaría añadir algo de creo que cometemos un error, yo el primero, y hoy he oído varias cosas de esas, que es tomar a Trump como un loco. Sé que él no lo pone fácil, pero no es un loco. Es mucho más peligroso que todo eso, sabe bien qué es lo que hace, sabe qué es lo que busca, como decía alguien el otro día en redes, siento no poder citar, pero me pareció brillante, qué suerte tiene Estados Unidos que siempre que invade un país encuentra petróleo, pues eso es. Ana Ibarzábal, por cierto, hay una clave y es la apertura de una refinería en Estados Unidos y es algo que no ocurría en mucho tiempo, se está vinculando con el negocio del petróleo. Hombre, en Estados Unidos no le está yendo mal, ahora con lo de Venezuela, esto. Ana, ¿qué ocurre? Cuéntanos, ¿qué ha pasado? Sí, utilizando de nuevo las redes sociales ha hecho Donald Trump un anuncio a lo grande, la apertura de la primera refinería de petróleo en Estados Unidos en 50 años, en Brownsville, en Texas, con una inversión de 300.000 millones de dólares. Estados Unidos está volviendo al dominio real de la energía, ha dicho el presidente estadounidense, que ha añadido que esta refinería impulsará los mercados, fortalecerá la seguridad del país, generará miles de millones de dólares y será, atención, la más limpia del mundo. Y todo esto en mitad de la incertidumbre por el precio del petróleo a nivel mundial. Jesús. O sea que va bien el negocio. Hombre, como cualquiera que nos está escuchando sabe que una refinería no se improvisa de un día para otro.
O sea que hay un cálculo entre medio y evidentemente ya estaban contando con el crudo venezolano, que por cierto dicen que es difícil de refinar, yo no lo sé porque no soy un experto, pero para precisamente refinar el fruto de su rapacería, ¿no? Y bueno, Venezuela lo ha sido y como otros países productores de petróleo, y esta es la desgracia que tenemos. Yo no sé si este señor está más loco o menos loco porque no soy psiquiatra, pero sí, lo que sí creo que es una persona políticamente demente, políticamente. Yo parafraseando... Y no solamente él, sino Vance, que por cierto es muy católico, no lo digo por ti, lo digo por lo de Pierre Ragni hoy, Vance, headset todos. Yo parafraseando lo que decía Fernando en la red social, decía que qué suerte tiene Estados Unidos que cuando invade, tienen todos los países que invade petróleo. Yo diría, a la oración la haría por pasiva. ¿Qué más suerte tienen algunos países con petróleo con algunos de sus dirigentes? Bueno, por cierto, hoy, que es 11M, el presidente del gobierno presentaba la plataforma Odio con H para combatir lo que son actividades que incitan a esto precisamente en las redes sociales. Y recordaba lo que es la fecha. Quisiera comenzar, evidentemente, esta intervención en un 11 de marzo con un recuerdo a las 193 víctimas que nos fueron arrebatadas sus vidas hace exactamente 22 años, en el peor atentado terrorista de la historia de España. Y creo que no hay mejor manera de honrar su memoria que estar hoy aquí, combatiendo la semilla de la enfermedad que los mató, combatiendo en definitiva el odio. Yone Belarra, vamos a hablar con ella porque operación policial. Detenidos 2 hombres por acosar y amenazar de muerte a la secretaria general de Podemos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús, ¿cómo estás? Pues hablando de odio, que estábamos con la presentación de esta plataforma, ¿qué ha ocurrido? Porque es una operación policial en Toledo, en la provincia de Valencia también. 2 detenidos. ¿Qué había ocurrido, señora Belarra? Bueno, pues por desgracia, Jesús, cosas que son muy habituales, que cualquiera de las mujeres de izquierdas que estamos expuestas públicamente y en las redes sociales y también en la calle, vivimos una violencia permanente de sesgo machista, de sesgo racista, de sesgo fascista y lamentablemente eso se traduce en acciones como esta, ¿no? Amenazas de muerte, acoso, violencia permanente, ¿no? Yo creo que la reflexión que tenemos que sacar de esto son 2. La primera es cuál es el objetivo, y el objetivo es claramente sacarnos del debate público, sacarnos de los espacios públicos y que no nos compense. Yo ahí tengo una muy mala noticia para los fascistas. Nosotras no nos vamos a ir, nosotras nos quedamos y vamos a seguir defendiendo nuestras ideas, nuestros valores, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Pero creo también que hay que hacer otra segunda reflexión que tiene que ver sobre cómo hemos llegado hasta aquí, que tiene que ver también con ese acto, ¿no?, de esta mañana del Gobierno, y que creo que hay que hacer una reflexión como sociedad sobre cuáles son las bases materiales que han permitido llegar a este nivel de odio y a este nivel de violencia. Y en primer lugar yo creo que hay que hablar de la financiación pública que reciben medios ultras como OK Diario, como Es Diario, como Estado de Alarma, que reciben miles y miles de euros de dinero público de administraciones del Partido Popular y antes también de Vox. Creo que hay que hablar también de la inacción, de la impunidad que sienten estas personas por la inacción durante mucho tiempo de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de una justicia que sigue siendo el coto privado de la derecha. Creo que hay que hablar de eso y creo que hay que hablar también de los mensajes políticos, ¿no? Hablabais antes del señor Figaredo, pero es que los representantes de Vox y ahora también del Partido Popular, también de Alianza Catalana o de Junts, se dedican a extender el odio racista, el odio machista, el odio fascista en todo el tiempo, sin que nadie les pare los pies, sin que después les haya dicho que eso es discurso de odio, porque es discurso de odio. Vito Quiles, después de lo que hizo en Torre Pacheco, tenía que haber acabado en la cárcel. Cualquiera que hubiera hecho lo que hizo él en Torre Pacheco, alentando la violencia fascista y racista contra las personas migrantes, y si hubiera sido de izquierda, se habría ido derecho a la Audiencia Nacional encapuchado, y lo sabe todo el mundo. Si eso no ha pasado es porque tenemos una estructura de poder que permite ese odio, y yo creo que eso es de lo que hay que hablar y de que, por supuesto, no nos vamos, nos quedamos. Señora Belarra, le quiero preguntar, porque hoy ha reaparecido José María Aznar, es 11M. Entre otras cosas, él insiste en que España debería apoyar al gobierno de Trump de Estados Unidos en la guerra en Irán. Ha justificado además así esos ataques. Vamos a ver lo que ha dicho Aznar, que esto es nuevo porque llegan nuevas declaraciones de Aznar. Vea. Irán lleva exportando terror desde hace 25 años. Creo que está más que justificado que se intente cambiar un régimen que altera completamente
las reglas internacionales. ¿Qué le parece la reaparición de José María Aznar con este discurso de justificar el ataque y de decir que España se tiene que sumar a Estados Unidos, estar con los aliados? Fíjate que yo creo que está haciendo honor a su biografía, a su histórico. Este señor es un criminal de guerra que tendría que estar en la cárcel por lo que hizo con la guerra de Irak, pero que también tendría que estar en la cárcel por esas declaraciones que está haciendo hoy, llamando a España a saltarse el derecho internacional humanitario y a saltarnos todo el entramado y toda la arquitectura institucional que construimos después de la Segunda Guerra Mundial para que nunca más algo así volviera a pasar en Europa y en el mundo. Y yo creo que, insisto, este señor tendría que estar en la cárcel por estas declaraciones. Yo creo que aquí lo fundamental, Jesús, es cómo construimos esa alianza anti-Trump. Cómo somos capaces no solo de hacer discursos bonitos, sino traducir eso en políticas concretas. Lo decía esta mañana. Creo que es hora de traducir el no a la guerra en el BOE, de escribirlo en el BOE, no solo de hacer discursos, sino de que eso se traduzca en decisiones concretas. Yo creo que nuestro país no aguanta ni una sola amenaza más de Donald Trump. Nuestro país no se merece que Donald Trump amenace a nuestro presidente ni a nuestro gobierno. Lo que tenemos que hacer es sacar el ejército norteamericano de nuestro país, cerrar las bases inmediatamente, que ese señor no pueda utilizar nuestras bases ni siquiera como una base logística intermedia para llevar los aviones a Irán, que no pueda usar España para absolutamente nada y plantarle de una vez por todas cara a estos fascistas. Yone Belarra, secretaria general de Podemos, gracias por acompañarnos en Malas Lenguas y buenas tardes. Muchas gracias, buena tarde. Bueno, pues ya lo ven. Por cierto, Sánchez, hoy teníamos, como decía, que cuando se cumple un aniversario nuevo de lo que pasó en el 11M, no se podían hacer estos discursos que no aprendían. María Espínola reaparece también esta tarde, Aznar con mayor oreja, que es de los que lleva diciendo que ETA sigue presente. ¿Qué ha pasado, María Espínola? Última hora. Sí, Jesús, pues el exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, presenta hoy su nuevo libro, Una verdad incómoda, y lo va a hacer, como dices, arropado por el expresidente del Gobierno, José María Aznar, que por cierto está a punto de llegar, también por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Lo hace precisamente este 11M, cuando se cumplen 22 años de aquel terrible 11 de marzo. Eso sí, fuentes cercanas del exministro han dejado claro que la fecha es una mera coincidencia y que se trata simplemente de cuadrar agendas entre los asistentes. Como les decimos, le van a acompañar esta tarde el expresidente del Gobierno, José María Aznar, y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ya lo ven, Aroca, Aznar que no para y encima con mayor oreja. Y lleva diciendo en este tiempo que ETA sigue actuando y que ETA acabará mandando. Sí, son dos personajes lamentables de la historia reciente de España, ¿no? Y que no se merecerían ningún tipo de paseillo de esta naturaleza. Tienen su público y por tanto hay que aceptarlo así, pero tanto el discurso belicista de Aznar como el revisionista del otro señor, que se me acaba de olvidar el nombre, pues no creo que merezcan ninguna consideración dentro de la conversación pública en España. Representan algo muy antiguo, además incluso dan esa impresión de rancio, de olor a bolilla de alcanfó. Es que política, naturalmente, ¿no? Bueno, por cierto, otra noticia, y es que medios iraníes oficiales están diciendo que el nuevo jefe supremo está herido. Dicen que leve, pero que está herido, que resultó herido. Y es el sustituto del jefe supremo al que mató Estados Unidos, Israel. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre. Hoy terminamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hay novedades sobre la guerra, nuevas consecuencias en los precios. ¿Qué está pasando? María Molero, buenas tardes. Buenas tardes. Los precios siguen al alza, empezando por la luz. La luz ha disparado casi un 900% en tan solo 10 días, lo que afecta directamente a nuestro bolsillo, pero también a través del campo. En las explotaciones ganaderas ya han notado el encarecimiento del crudo de una semana a otra y nos advierte desde el sector, acabará repercutiendo en el consumidor. Problemas también para los agricultores por esa subida de los fertilizantes. Producir cualquier alimento y cualquier producto va a ser más caro. Y atención también a las mercancías. El bloqueo del estrecho de Hormuz tiene en vilo a muchos exportadores.
Pues sí, hay una buena parte que se juega en la economía. Trump ha dicho esta tarde que la guerra va a seguir lo que él quiera. Y entre tanto, ojo porque hay nuevos bombardeos, nuevas imágenes que llegan de la guerra. Vean. 12 días de guerra en Oriente Próximo. La ofensiva se intensifica y Estados Unidos encabeza los ataques a Irán. Donald Trump presume las acciones de las tropas americanas en el estrecho de Hormuz, uno de los pasos clave para el tráfico de petróleo en el mundo. Me complace informar que en las últimas horas hemos atacado y destruido por completo embarcaciones con minas inactivas, y habrá más. La Casa Blanca manda una advertencia a sus adversarios. Si se hubieran colocado minas y estas no fueran retiradas de inmediato, las consecuencias militares para Irán alcanzarían un nivel nunca antes visto. E Israel no teme al conflicto. Irán responde con la mayor oleada de misiles lanzados desde que comenzó la guerra. Aseguran que es el ataque más duro y devastador hasta la fecha. Continúa la guerra mientras misiles y minas apuntan al petróleo del mundo. Y esto está teniendo consecuencias en los alimentos. Por ejemplo, el pescado ya estaba caro, más que puede subir y va a subir. Porque, entre otras cosas, dicen en las embarcaciones, el combustible cada vez más caro, igual no renta ni siquiera salir a faenar. Bueno, vamos a ver qué ocurre en el campo, porque, claro, hay subida de precios. Por ejemplo, los fertilizantes vienen en buena medida de la zona del conflicto, de la guerra, y se necesitan los abonos para cultivar, y hay consecuencias. Vamos al campo, Andrés de la Poza. Creemos que esto puede traer una consecuencia muy grave, incluso un problema gravísimo, el desabastecimiento en los lineales de los supermercados. Los alimentos son esenciales y si nos faltan los alimentos, tú me dirás. Mañana unos 300 agricultores madrileños como Jesús se manifiestan en Arganda con una tractorada. Nos vamos a manifestar para denunciar la situación que tiene el sector agrario. Esto es insostenible y esto no va solamente de agricultores o ganaderos, esto va de toda la sociedad. Bueno, hay ahora mismo una sensación, una inquietud obviamente en la sociedad. ¿Qué ocurrirá con la guerra? Se prolonga, dice Donald Trump. Enseguida van a ver lo que ha dicho Trump esta misma tarde sobre España. Enseguida, pero antes, claro, hay gente que incluso está haciendo acopio de ciertos productos por temor a lo que puede pasar. Hay gente que hace cuentas y no le da. Vean esto con Antonio Gómez de Olea y Jesús Poveda. Del mar al camión. Y del camión al mercado. La subida del precio del combustible a causa de la guerra de Irán afecta el transporte de los productos y esto podría subir la cesta de la compra. ¿Y esto preocupa a la gente? Claro que sí, me preocupa. Preocupación no hay. Todo al final viene en transporte, con lo cual sube todo, desde el pan y siguiendo por todo lo demás. Y esta mañana ha habido dos clientes que venían diciendo que iban a comprar por el tema de la guerra. La subida es algo que siempre ocurre. Siempre. ¿Qué producto igual le preocupa más que pueda subir? Hombre, pues sobre todo la carne. Aceite, huevo o carne. Los sueldos y las pensiones suben igual. Todo es incierto. Y los precios ya están muy altos. No sé si podrá subir más. No sé si la economía doméstica, no hablo de la macroeconomía, puede soportar algo más de subida. Se nota todo, es que a veces sabemos cómo está la situación, la geopolítica. Hola, buenos días, ¿qué le pongo? Ya ni el cocido sale barato. ¿Usted hace despensa en ese sentido? Compro carne, la meto al congelado, compro cinta de lomo, de lo más barato, claro. Y hasta ahora sí, me da. ¿Hasta ahora? Hasta ahora. Ya si sigue, no lo sé. Bueno, y ojo que hay mensaje de Donald Trump sobre España. Ojo a lo que dice Donald Trump porque señala a nuestro país, declaraciones de esta misma tarde, Donald Trump sobre España. No, they're not. I think they're not cooperating at all. Spain, we may cut off trade with Spain. I don't know what Spain's doing. They've been very bad to NATO. They get protected. They don't want to pay their fair share. And they've been that way for many years. España no está cooperando, podría romper las relaciones comerciales con España. Tendría que pasar por la Unión Europea porque pertenecemos a la Unión Europea. Pertenecemos a un mercado en el que hay, obviamente, pues, actividades de relaciones con otros países también comerciales. Vean en este caso el ganado. Cabras que deberían salir de Alicante a la zona de la guerra, a Irán. Pero no puede ser y tiene consecuencias para los ganaderos. Es la cabra murciano-granadina.
Se cría en Alicante y en 2016 comenzó a exportarse a Oriente Próximo. Ahora, el conflicto bélico de Irán ha paralizado las exportaciones y deja en el aire su futura continuidad. ¿Pero por qué estas cabras? ¿Qué tienen de especial? Solo necesitan beber 1 litro de agua para producir 1 litro de leche. Un ahorro considerable teniendo en cuenta que una vaca necesita beber 5 litros para obtener el mismo rendimiento. El atractivo de esta especie es su resistencia a climas áridos. Ya se vio interrumpida la actividad a raíz del aumento de precios que provocó la pandemia. Con la inflación y el encarecimiento de combustibles que trajo la guerra de Ucrania, se volvió insostenible. El coste de fletar un avión con las cabras pasó de 200.000 euros hasta prácticamente el doble. Una vez se recondujo la situación, se retomaron las exportaciones. A lo largo del año pasado, unas 2.500 cabras viajaron al exterior. Esta vez, la falta de condiciones de seguridad, las restricciones en espacios aéreos y el aumento de combustible hacen que sea inviable retomar la venta porque, según los ganaderos, ya no es rentable. Y estamos pendientes de las consecuencias porque, ojo con el mal tiempo que ha ocurrido en las playas en Andalucía. María Molero, esas imágenes. Así están las playas de Cádiz a causa de los temporales destrozadas, y atención al dato porque el ayuntamiento ya cifra en más de 1,5 millones de euros los daños para reparar playas muy turísticas, muy dañadas por los temporales. Ahí lo están viendo, hace falta reparar las pasarelas de madera, los muros de hormigón, hasta las duchas, y además contrarreloj porque son playas, como decimos, centrales, muy turísticas, y se acerca la temporada de verano. El ayuntamiento ya cifra en 1,5 millones de euros la inversión para poner a punto estas playas. Vaya lo que ha ocurrido con un médico sancionado por entrar en el expediente de una paciente para quedar con ella a tomar algo. Tal cual, y lo han pillado. Ana Ibarzábal, ¿dónde ha sido? ¿Qué ha pasado? Pues ha sido la justicia de Vigo la que ha sancionado a este médico que trabajaba para el equipo de valoración de la discapacidad de la Consellería. No podrá ejercer durante 5 años, y todo porque considera probado el magistrado que el sanitario atendió una mañana a una mujer y antes de terminar su jornada laboral regresó a su despacho, accedió al expediente de la paciente y a continuación la llamó desde su móvil personal para quedar con ella a tomar algo. Una actuación que, según el juez, vulnera la ley y que no se diluye por el hecho de que la mujer aceptara esa cita. Bueno, y un tema que la gente nos plantea para abordar en este programa. Dicen el sentimiento de culpabilidad cuando sienten que sus padres deben ir a una residencia, vivir en una residencia, y hay hijos que se sienten culpables por ello. Consideran que es donde van a estar mejor porque no los pueden atender, pero hay un sentimiento de culpabilidad, hay un debate sobre esto. María Espínola. La decisión de llevar a un familiar a una residencia no siempre es fácil. Quienes deciden hacerlo a veces se enfrentan a la culpa y al estigma social. De eso sabe también hoy nuestro protagonista, Luis. En nuestro caso, la enfermedad de mi madre mandaba. Mi madre tiene Alzheimer y fue una decisión por el bien de ella. En España es culturalmente aceptado que los hijos tienen que cuidar a los padres hasta el fin de sus días. Este sentimiento de culpa nace de un gran amor hacia nuestro familiar. Yo, desde que he vivido esta experiencia y sé lo que es y sé lo que conlleva, y yo ya no me atrevo a ni siquiera pensar mínimamente en lo que han decidido otros. Lo que se puede pensar en muchos casos es que, no hombre, pero como en casa es imposible estar, ¿eh? Mi madre teniendo Alzheimer, su casa no era su casa. Luego, en cuanto a cuidados, pues por mucha ayuda que tengas en casa, es imposible igualar lo que te puede dar una residencia en condiciones. No es abandonarles, sino todo lo contrario. Si no somos capaces de dar los cuidados adecuados a nuestro familiar, lo mejor es que esos cuidados delegarlos en gente más profesionalizada. Nosotros, al menos en nuestro caso, en ningún momento es un tema de ahorrarnos un sufrimiento nosotros o de liberarnos de un trabajo. La enfermedad manda y es mi madre la que necesita estar mejor, y aquí está mejor. Enseguida les vamos a contar por qué hay más de lo que ha dicho Donald Trump y la guerra continúa. Pero ¿qué va a ocurrir? ¿Qué ha dicho Trump? Porque las imágenes que llegan son estas. 12 días después, Trump ya asegura que la guerra en Irán terminará pronto porque prácticamente no queda nada a lo que apuntar. Eso sí, no pone fecha. Cuando quiera que termine, terminará. Además, tras la duda de si el nuevo líder de Irán está o no vivo, hoy se confirma que resultó levemente herido el pasado 28 de febrero. En el ataque donde murió su padre y parte de su familia.
Mientras, el ejército israelí informa. Las fuerzas de defensa de Israel han iniciado una amplia ola de ataques contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en todo Irán. Esta es la respuesta a la ofensiva a gran escala de Irán, que golpea intereses estadounidenses en Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Kuwait. El estrecho de Hormuz, clave en el conflicto, sobre todo en las últimas horas. Estados Unidos asegura haber acabado con 16 buques mineros iraníes e Irán ha atacado cargueros hoy, incluyendo este tailandés. La ofensiva aérea israelí en Líbano deja más de 570 muertos y casi 800.000 desplazados. Una guerra en la que, según el embajador iraní denuncia ante la ONU, no se respeta el derecho internacional. Y ahora mismo hay amenazas cruzadas. Por una parte, Estados Unidos, Donald Trump, también Israel. Por otra parte, Irán, que dice que tampoco van a parar. Ojo a esto, porque la guerra sigue. Esta guerra no solo se mide por quién destruye más, sino por quién amenaza más. Una batalla que se libra con mensajes. El nuevo líder iraní no le gusta al presidente estadounidense. Otro objetivo a batir es el estrecho de Hormuz. Un estrecho de derrota y sufrimiento para los belicistas. Mientras Trump continúa con su arsenal lingüístico. Pero en esta historia falta el tercero en discordia. Una guerra verbal más allá de las armas, basada en el quién puede más. Enseguida van a ver lo que está ocurriendo con precios, porque hay novedades también. Pero, a ver, ¿quién está pagando esta guerra? Javier Aroca, Ana Cabanilla, es un titular, os pido, que la gente quiere saber además qué va a pasar. La guerra la estamos pagando nosotros 5, todos los compañeros que están trabajando en esta casa y los que están viéndonos desde casa a la televisión. Somos nosotros los que vamos a pagar esta guerra y los que lo vamos a sufrir. Y más la sufriríamos si entráramos en la guerra como quiere el PP y el señor Aznar. ¿Quiénes las van a ganar? Pues evidentemente los que han promovido esta guerra y los que van a ganar mucho dinero con la carestía del petróleo y de los productos básicos, los mismos de siempre. Yo dudo que nadie vaya a ganar esta guerra. Las consecuencias las pagaremos todos, estoy de acuerdo, pero bueno, la guerra la está financiando Estados Unidos y ya le está pasando factura a Trump también a nivel interno. Sobre cuánto durará, yo creo que ya sabemos que es absolutamente imprevisible, igual que fue imprevisible el inicio de la guerra, será imprevisible su final. Patricia, claro, la gente nos ve, ¿qué debe saber? ¿Quién se está llevando aquí la tajada, por así decirlo? Se lo están llevando muchos, pero unos de los elementos de los operadores del mercado que se lo está llevando son las grandes petroleras, porque las grandes petroleras distribuyen y además tienen gasolineras que son suyas, con lo cual al que distribuyen le distribuyen caro y a sus gasolineras se pueden permitir hacer rebajas, aumentando márgenes. Esto ya el regulador, el supervisor, la CNMC lo denunció con la anterior guerra, con la de Ucrania, que bueno, no ha acabado, pero ya sucedió, y mucho me temo que está sucediendo ya ahora, que hay quien se está aprovechando y está estrechando márgenes. Dicho de otra forma, está subiendo rápido, quizás porque dicen nos anticipamos a lo que puede pasar, pero luego ya lo que suele ocurrir es que baja mucho más despacio. Bueno, está la economía y hay casos personales, están pues los seres humanos que sufren la guerra. Vean esto porque hay cientos de miles de desplazados forzosos ya con esta guerra. Esta gente. Las bombas siembran el terror. Ellos dejan atrás su casa, su barrio y su día a día. Todo. Es muy duro, no tenemos nada. Casi 800.000 personas en Irán y el Líbano han tenido que salir huyendo, según ACNUR. No sabemos qué nos va a pasar. A veces con la casa a cuestas, a pie, en coche. Su destino, la lucha por sobrevivir. Tan solo en Teherán, más de 100.000 personas salieron en los 2 primeros días. Tiendas de campaña que son el techo sobre el que dormir, calles convertidas en refugio o aceras que son la mesa sobre la que comer. Durísimo esto, Javier. Al final hay personas que sufren como estamos viendo. Sí, pero esto no es Irán, ¿eh? Esto es Líbano. Líbano está muy lejos de Irán. La pregunta es ¿por qué Israel
bombardea y se quiere anexionar el sur del Líbano, atacando además aldeas mayoritariamente cristianas, a los que están masacrando y están echando de su país, con una explicación clarísima. Hoy mismo lo ha dicho un diputado del Knesset, del Parlamento israelí: queremos anexionarnos el sur del Líbano. Es decir, quieren robarle el país a los libaneses. Y aquí no hay un problema de religión, como pretenden decirnos, porque aquí a los que están masacrando son cristianos. Hoy mismo se ha celebrado el funeral del padre Pierre, o la buna, como dicen ellos, el padre Pierre Arrahi. O sea, lo han asesinado. O sea, que lo sepamos claro, que lo sepan los cristianos de España, que lo sepan los cristianos de todo el mundo. Están masacrando a la población civil cristiana del sur del Líbano. Bueno, eso es lo que está ocurriendo con la guerra y estamos muy atentos y se lo estamos contando. Entre tanto, también atentos a lo que está ocurriendo también con 2 detenidos por la desaparición de Francisca Cadenas hace ya un tiempo, pero hay un desenlace porque han aparecido restos óseos. ¿Qué ha pasado, Ana Ibarzábal, última hora? Hay 2 detenidos. Sí, la última hora es que la Guardia Civil acaba de detener a 2 hermanos tras encontrar restos óseos en una vivienda que se está registrando en la localidad de Hornachos, en Badajoz. Todo esto en el marco de la investigación de la desaparición de Francisca. Su rastro se perdió hace 9 años en circunstancias muy extrañas. En las últimas horas el caso había dado un giro de 180 grados. Los agentes habían vuelto a todos los escenarios cerca de la casa de la mujer, habían vuelto a pisar todos los escenarios clave en esta desaparición y habían tomado declaración a esos 2 hermanos que habían pasado de ser testigos a investigados y que acaban de ser detenidos 9 años después de la desaparición de esta mujer. Bueno, vean lo siguiente, porque este tipo aquí en España ya había sido condenado por, ojo, secuestrar a una mujer, abusar sexualmente de una niña. Bueno, pues ahora detenido, acusado de provocar el incendio en el que, oye, presuntamente ha matado a la exmujer, a la madre de esta y a una vecina, en Miranda de Ebro. Vean esta limaña. 3 mujeres han sido asesinadas en este incendio provocado en Miranda de Ebro, Burgos. Otro caso que podemos decir que es violencia de género. Las víctimas: Antonia, Dolores, Laura Valentina. Eran la expareja del detenido, la madre de esta y una vecina. Además, había salido de la cárcel hace tan solo un mes. El detenido por la muerte de 3 mujeres en el incendio de Miranda de Ebro tenía múltiples antecedentes por violencia machista. El fuego se produjo ayer por la noche. Se propagó el fuego, vamos, en cuestión de 10 segundos. Ahora se investiga si pudo empezar en el portal, donde había material inflamable. Había unos colchones abajo para tirar, que habíamos sacado de camas viejas y todo. Y nunca jamás se ocasionó un incendio ahí. Con estas 3 mujeres ya son 13 las que han sido asesinadas por su pareja o expareja en lo que va de año. Por eso también hacer frente a cualquier discurso que pueda negar la violencia de género, la violencia hacia las mujeres. Este es el caso de violencia de género con más víctimas desde que comenzaron los registros en 2003. Luchar contra la despoblación es una asignatura pendiente en España. En Buscapena, en Asturias, han impulsado un proyecto que es pionero. Y allí, en Buscapena, Carmen Osuna. ¿Qué puede ocurrir? Vean. En la comarca de los Oscos, en Asturias, luchan para que todas esas casas vacías se llenen de nuevos vecinos. Y uno de esos pueblos es este, Buscapena, de unos 20 habitantes, pero... Buscapena no es una pena. ¡Ole! Quique, tenéis hasta un proyecto para que vengan nuevos vecinos. Vecinos y con trabajo. Que tenemos que hacer las 2 cosas. Que venga más Que gente. venga más gente. Ella puede ser su vecina de Buscapena. Entrar en las casas, arreglarlo y se descuenta del alquiler. Bueno, en Buscapena se vive muy bien y muy alegre. En Buscapena están así de felices. Y tienes la libertad de disfrutar de la naturaleza, sobre todo. ¿Qué te hace sentir a ti Buscapena? Paz. Ah, sí. A los 3 Oscos pues podrían llegar hasta 80 o 100 vecinos más. Si puede ser con hijos, mejor. Y si no, que los tengan aquí. Exacto. En esa casa venía Leiva a pasar los veranos. Aquí empezó su carrera musical. Hay muy buen ambiente. ¿Son felices? Marcha hay mucha. 1, 2, 3, allá. Los nuevos que traigan nuevos ritmos también. Y Por favor. Aquí os esperamos con los brazos abiertos. Si llegamos a conseguirlo, os volveremos a llamar. No lo diga 2 veces, Tino, que venimos. Os esperamos. Por favor. Y María Molero, a ver, ¿qué ha ocurrido con esos perros que intentan evitar que
hay un hombre que intenta salir de la vivienda. ¿Qué ha pasado? Esas imágenes, María. No le dejan. Fíjense en esta escena. 4 perros se enganchan a ese hombre que intenta saltar ese muro, no le dejan ni a sol ni a sombra, le muerden incluso el pantalón, el tobillo, le acaricia para intentar quitarse de encima, no hay manera, forcejea con esos 4 perros, ahí están insistiendo y tras minutos, consigue sacar esa pierna, pero eso sí, se lleva un buen mordisco en el pantalón y el pantalón roto, ¿eh? José María Benito, hay una pregunta. Esos perricos ahí están. ¿Se puede tener los perros sueltos por motivos de seguridad dentro del cerco de una vivienda? ¿Está dentro de la vivienda? Pues fíjate, lo regula nuestra Ley de Bienestar Animal, precisamente, del 2023. Y lo que dice esa ley es que pueden estar en ese recinto siempre y cuando esté cerrado, que no tengan acceso ellos al exterior, es decir, que no puedan saltar la valla, y siempre y cuando ellos también estén protegidos, tengan agua, tengan sombra y tengan ese bienestar que todos deseamos. Bueno. Claro, si alguien se mete en tu casa... Bien alimentados se nota que están, eso sí, y además saben dónde está ahí la presa, sin duda. Oye, ¿qué ha ocurrido esta denuncia, Ane, qué ha ocurrido con estos perros? A ver, cuéntanos. Pues la Guardia Civil, Jesús, está investigando a 3 vecinos de Caravaca de la Cruz, en Murcia, por estas imágenes que estamos viendo y que estremecen, por abandonar así a 2 cachorros con desnutrición severa. Llevaban semanas sin recibir ningún tipo de cuidado. Fue un agente fuera de servicio el que presenció cómo un conductor arrojaba a los animales por el maletero y los abandonaba a su suerte de forma apresurada. Esa casualidad hizo que estos cachorros salvaran la vida. Sí, ya digo que hay perros de 2 patas que son perros de verdad y no los de 4, sin duda. Bueno. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 6887767781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.